Los primeros 10 años del posconflicto le costarán al país 90 billones de pesos. El dinero no saldrá de nuevos impuestos. Es que esos dineros que se estaban invirtiendo en la guerra, pues tienen que invertirse en la paz y en el posconflicto. Las FARC rechazan el plebiscito para refrendar la paz en La Habana, pero el gobierno insiste en que es el camino. Pero las FARC tienen que entender que la constituyente no es un mecanismo de refrendación de ningún acuerdo de paz. Dolor nacional por muerte de niños guajiros por hambre y sequía. Control político a los responsables. Vamos a hacer un debate de control político, pero le insisto, lo triste es funcionarios pasándose la pelota de un lado para otro. Corte Constitucional protegió los páramos del país. Un proyecto de ley aprobado en el Congreso se suma a esta causa. El país tiene que dar pasos hacia medidas efectivas, eficientes, inmediatas para preservar nuestra agua. Los héroes de los cerros. NS Noticias acompañó a los bomberos voluntarios que ayudaron a apagar los incendios que afectaron a Bogotá. Bomberos voluntarios Bogotá. Honor, valor, disciplina. Bienvenidos, aquí comienza NS Noticias. Cuenta regresiva. El martes arrancan las sesiones extraordinarias del Congreso citadas por el presidente Juan Manuel Santos para reformar la Ley 418 de Orden Público e impulsar el proceso de paz con las FARC. Los costos del posconflicto se incluirían a partir de 2017 en el presupuesto general de la Nación. Así lo concertaron las comisiones de paz y el gobierno. Los montos totales para financiar el posconflicto ya fueron calculados por las comisiones de paz del Congreso y se espera que las partidas empiecen a quedar incluidas a partir del 2017. El Congreso ha calculado desde hace más de un año que el posconflicto costará 90 billones de pesos en 10 años y que necesitamos por lo menos un punto adicional del PIB en los primeros 2 años. Lo que sí es claro es que la financiación del posconflicto no saldrá de una nueva reforma tributaria. Nosotros estamos trabajando en la idea más de estímulos tributarios que de nuevos impuestos. O sea, estímulos tributarios para que empresas puedan contratar personas en zonas en las cuales no hay contratación. Para el vicepresidente del Senado, el país debe entrar en un escenario de reconstrucción donde la inversión social debe ser la prioridad. Lo lógico es que si ya no se va a invertir más en aviones, en helicópteros artillados, en fusiles, en tiros, en bombas, es que esos dineros que se estaban invirtiendo en la guerra, pues tienen que invertirse en la paz y en el posconflicto. Por otra parte, las comisiones de paz descartaron la constituyente pedida por las FARC esta semana y confirmaron que el mecanismo de refrendación será el plebiscito. Propuesta de las víctimas de las FARC. Pedirán una reparación integral y no la contemplada en el acuerdo inicial. Le solicitarán al gobierno nacional un referendo para validar el punto de víctimas alcanzado en Cuba. Para la representante de la Fundación de Víctimas de las FARC, si no se ajusta el acuerdo de víctimas para que en su mayoría queden satisfechas, no habría una paz duradera en el país. En ningún proceso de paz se institucionaliza la Comisión de la Verdad por parte de los victimarios. Eso es lo que estamos haciendo acá, eso no se puede permitir. Por eso es necesario realizar un referendo que avale el acuerdo de las FARC y el gobierno, donde las víctimas escogen lo que en realidad quieren. Propusimos un referendo de 6 puntos que esté centrado en el tema de justicia y de víctimas, específicamente para que todos los colombianos, en una jornada de voto obligatorio, con una pedagogía muy grande sobre las preguntas precisas, votemos masivamente y nos comprometamos con el resultado de ese referendo. La propuesta será presentada oficialmente al Gobierno Nacional en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno insiste en que el plebiscito será el mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. No habrá constituyente como piden las FARC, le aseguró el ministro del Interior Juan Fernando Cristo a Lina María Durán en Para Contar. Ministro Juan Fernando Cristo, bienvenido al noticiero del Senado. Ministro, ¿por qué al gobierno sí le gusta el plebiscito y a las FARC no? Pues el gobierno nacional considera hoy que el único camino viable para que los colombianos puedan votar sí o no a los acuerdos de paz en La Habana, como fue el compromiso del presidente Santos, es el del plebiscito. Porque a las FARC siempre les ha parecido que la idea debe ser la de la constituyente. Pero las FARC tienen que entender que la constituyente no es un mecanismo de refrendación de ningún acuerdo de paz.
la constituyente un mecanismo distinto, que lo que llevaría es a dilatar la posibilidad de la paz en Colombia, a demorarla, a reabrir todas las discusiones que se han hecho durante estos 3 años en La Habana. La constituyente es un salto al vacío según el gobierno, ¿el plebiscito es un salto a qué? Es un salto a la seguridad jurídica del acuerdo de paz, es un salto a la participación ciudadana, a la refrendación de los acuerdos y a garantizar la posterior implementación de los acuerdos, porque lo que no podemos olvidar es que en el acto legislativo para la paz está contemplado claramente que para comenzar a implementar los acuerdos primero tiene que presentarse una refrendación ciudadana. Como ministro del Interior tiene una difícil tarea y es lograr un consenso no solo con la oposición sino también con los ciudadanos. ¿Qué le dice usted hoy al país? Con los ciudadanos, que es lo que más le importa al gobierno, con los colombianos. Hay quienes dicen que no se necesita ningún mecanismo de refrendación ciudadana y tienen razón. Que el presidente de la República tiene toda la facultad y la competencia para firmar en nombre de la sociedad colombiana un acuerdo de paz con las FARC. Tienen la razón, pero a nosotros nos importan los colombianos. Y usted que se la juega tanto por el plebiscito, adelántenos la pregunta, ministro. Lo importante en la pregunta es que le quede claro a los colombianos que no vamos a preguntarle al ciudadano, al elector, si quiere la paz o quiere la guerra, como algunos malintencionadamente lo señalaban. Vamos a preguntarles directamente si están de acuerdo con el contenido de lo que se firmó o lo que se va a firmar en La Habana. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos la próxima semana con más invitados en Para Contar. El país sigue de luto por la muerte de niños indígenas. El fallecimiento de varios menores guayú por hambre y desnutrición prendió de nuevo las alarmas. El Congreso alista debate de control político a los responsables por el bienestar de los pequeños guajiros, porque tragedias como estas no se pueden repetir. Para los senadores hay que replantear la política de alimentación hacia los niños para que no sigan muriendo a causa de desnutrición. Yo creo que el Estado, en cabeza del señor presidente, tiene que tomarse el departamento de La Guajira. Las autoridades locales, la gobernación y las alcaldías, se les salió el tema de las manos y necesitan la ayuda de todos los colombianos. Y yo creo que es el momento de hacer un plan de choque para que definitivamente no miremos o no veamos desde los torros de la barrera, sino que entremos a participar dentro de un gran acuerdo social para que no sucedan estos hechos lastimosos y lamentables en Colombia. Por eso desde el Congreso se alista un debate de control político televisado y con las instituciones de control para que los responsables en el tema respondan ante Colombia por la muerte de los niños. Vamos a hacer un debate de control político, pero le insisto, lo triste es funcionarios pasándose la pelota de un lado para otro, recortes del Ministerio de Educación para Alimentación, los niveles de nutrición no son los que son, o sea que estamos acabando una generación que viene detrás de nosotros. Se estudia como medida de choque generar un puente de alimentos en el que tendrá participación activa las fuerzas militares y de policía para llevar comida y agua a las comunidades indígenas más apartadas del departamento. También proteger y cuidar a los niños de abusadores sexuales debe ser una prioridad. Así lo afirma la senadora Nora Tovar, quien centrará sus esfuerzos en la lucha contra el abuso sexual infantil. Para la senadora Nora Tovar, es deber de todos cuidar a las niñas y niños de quienes se aprovechan de su inocencia y abusan de ellos. Mi primer debate quiero que sea de abuso de menores y niñas, de niños y niñas. Según cifras de Medicina Legal, en el primer trimestre del 2015 se recibieron 11.000 denuncias de abuso sexual contra menores. El 83% de estos niños son mujeres, son niñas. De 10 y 14 años. El 42% de estos hechos ocurren en sus propios hogares, de los cuales el 21% es por personas conocidas de estos niños. Meta, Quindío, Amazonas y Risaralda son las regiones del país con más altos registros de casos por presunta violencia sexual. Ley 1575 de 2012, por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Los bomberos de Colombia forman parte integral del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, o quien haga sus veces. Cruzada para salvar los páramos colombianos. En un fallo histórico, la Corte Constitucional prohibió la minería en las 118.000 hectáreas de páramos del país. Esto se suma al proyecto de ley que los protege y que fue aprobado la última semana de sesiones ordinarias del Congreso.
Con la aprobación de la Ley de Páramos y Humedales se pretende la protección de ecosistemas amenazados en el país mediante la prohibición de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales. El país tiene que dar pasos hacia medidas efectivas, eficientes, inmediatas para preservar nuestra agua, para preservar nuestros recursos. Dentro del proyecto también se establece que el gobierno tiene un plazo de 2 años para revisar las áreas de mayor afectación mediante planes de manejo y recuperación ambiental. Frente al tema de minería y de producción y explotación de hidrocarburos, prohíbe tajantemente cualquier tipo de actividad relacionada con estos rubros. Y trae un elemento muy importante que son medidas de compensación y mitigación para los casos donde se hagan estas intervenciones y haya derechos adquiridos para no perjudicar particulares. A propósito de la aprobación de la ley, la Corte Constitucional se sumó fallando sobre la prohibición de los proyectos mineros en zonas de páramo, buscando preservar nuestros ecosistemas. Por su parte, el senador Mauricio Liscano, uno de los autores del proyecto, aseguró que la protección oportuna de páramos y humedales garantizará el agua para la supervivencia de nuestras futuras generaciones. La sequía aumenta considerablemente la posibilidad de incendios forestales como los ocurridos en los cerros de Bogotá. Por eso, desde el Congreso se adelanta un proyecto de ley de fuegos en Colombia. Para contarnos en qué consiste, nos acompaña en estudio el senador del Partido Conservador, Jorge Hernando Pedraza. Senador, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y comencemos contando cuál es el objetivo del proyecto. Gracias, Marcela. Yo creo que una ley más oportuna que esta para los tiempos que está viviendo nuestro país y con este fenómeno del Niño no puede haber. Debo decir que esta iniciativa tiene ya cerca de 1 año y 2 meses, pero de manera inexplicable no hubo allí ponencia, así que la voy a volver a presentar porque el país tiene que tener una autoridad que controle este tipo de emergencias. El país tiene que surtirse de una ley que permita que se haga el adecuado manejo de los fuegos. Una ley que además tiene como propósito, primero que todo, preservar la vida de los ciudadanos. Mire lo que acaba de ocurrir en Sucre, 3 niños muertos. Si hubiese un sistema de alarmas, seguramente que esto no hubiera ocurrido. Y desde luego que proteja el medio ambiente, y esto es proteger nuestros bosques, nuestros páramos y proteger el agua. ¿Tiene algún costo fiscal para el país esta ley de fuegos? Naturalmente que el aplicativo implica que no solamente entrenemos a una gente y haya un cuerpo y una institucionalidad, sino que también haya un equipamiento y eso implica que haya unas inversiones. Pero está muy bien financiada, no va a implicar recursos que le cobramos a los colombianos, por el contrario. Hay unos mecanismos, primero, ruta presupuestal de la nación, segundo, cooperación internacional que la hay para esto, tercero, las sanciones por toda la gente que además en la propia ley se le imponen a quien, por ejemplo, no denuncie, a quien haga depredación del medio ambiente, a quien genere de manera irresponsable fuego en los bosques, en los sectores de humedales, de páramos. Así que ahí hay una financiación. Todos quisieron, senador, ayudar en la emergencia de la semana pasada a los cerros de Bogotá y eso es válido. Pero teniendo una ley aprobada en este sentido, hubiera sido muy distinto el tratamiento, la reacción y el manejo de una emergencia. Marcela, traes a colación el tema que está aquí en las goteras de Bogotá. Por un lado la manguera de bomberos, por otro lado la manguera de la defensa civil, por otro lado, en fin, hay una dispersión, una absoluta falta de sincronía y naturalmente necesitamos tener la institucionalidad y que no sea porque se presenten esas emergencias, sino al contrario, que el Estado se provea de una institucionalidad a través de esta ley para que tenga equipamiento y personal preparado y recursos para mitigar estos problemas que desde luego están poniendo en riesgo la vida de muchos seres humanos y desde luego acabando también con el medio ambiente. Pues, senador, a propósito del tema, le contamos que NS Noticias estuvo al lado de quienes trabajaron sin cansancio para controlar las llamas que desde la semana pasada consumieron una parte de los cerros orientales de la capital. Estas fotos son evidencia del trabajo arduo de cientos de hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y voluntarios que apagaron el fuego que consumió más de 20 hectáreas de los pulmones de la capital. Es un daño ambiental catastrófico para la ciudad de Bogotá, afecta completamente el cerro, todo este material vegetal que hay parte nativo, hay mucho pino, bueno, eucalipto. Los cerros de Bogotá recibieron 270 descargas de agua de los helicópteros, 930 hombres ayudaron a apagar el incendio, entre ellos 60 bomberos voluntarios. Dentro de este grupo de héroes que fueron al rescate del cerro estaba Salomón, Edison, Laura y Jesús, quienes hacen parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Bombero voluntario puede ser cualquier persona que quiera y que tenga el ánimo de servir a su comunidad como tal.
En nuestra institución en este momento usted consigue amas de casa, el señor celador, el maestro, el profesional, el señor que tiene la maestría. NS Noticias los acompañó a una de sus tareas, la remoción del material vegetal para el control total de los puntos calientes subterráneos. Las raíces de estos pinos tienen cierta profundidad, entonces se incendian los tallos y el incendio empieza subterráneo porque se va por las raíces. Ante los ojos de los bogotanos, los cerros se quemaron en diferentes puntos. Aquí tuvimos una complicación y fueron los cambios de dirección de la cabeza hacia donde iba el fuego y eso lo generó el viento. Hoy es evidente el daño ambiental. Pasarán 30 años para recuperar lo que se quemó. Sin embargo, estos héroes seguirán atentos para protegernos. Bomberos Voluntarios Bogotá. Honor, valor, disciplina. Senador Jorge Hernando Pedraza, más actual no puede ser esta propuesta de la ley de fuegos. ¿Cuánto podría tardarse en aprobarse teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo? Salgo de aquí a mandarle una carta al señor presidente de la República para que incluya en las extras con mensaje de urgencia la aprobación de este proyecto de ley, de tal forma que lo podríamos tener en un par de meses o menos, incluso en el tiempo de las extras. Naturalmente, si nos vamos a un procedimiento normal, aspiramos que en junio sea ley de la República y que, por supuesto, la institucionalidad allí creada, como la creación de ese Consejo de Manejo del Fuego, integrado por el Ministro de la Defensa, de Vivienda, de Ambiente, por el Cuerpo de Bomberos, por la Defensa Civil y por las corporaciones autónomas, pero de manera integrada, jerarquizada, institucionalizadamente hecho, y con la creación de esa autoridad del manejo de la aplicación de estos recursos, podamos tener para los colombianos una norma que evite que en el futuro sigamos teniendo este tipo de lamentables pérdidas de vidas, como ocurrió, repito, como está ocurriendo, como ocurrió ayer en Sucre, y de la depredación y el daño ambiental que está acabando con nuestros bosques, con nuestros páramos y por supuesto también con el agua. Dos beneficios entonces que tengan los colombianos, que ya los hemos dicho, pero que sean clarísimos para ellos, me los decía usted ahorita. Claro, que además de eso no seamos repentinos y que pasan las emergencias y nos olvidamos, sino que esto tenga institucionalidad, permanencia, jerarquización, recursos y una gente, un personal, una institucionalidad y un cuerpo de ciudadanos preparados, entrenados para esto, con un equipamiento de última tecnología, con apoyo de cooperación internacional. Eso existe. Senador Jorge Hernando Pedraza, después del martes lo esperamos para que nos cuente entonces cómo le fue con la... Claro, vamos a ver si buscamos también apagar fuegos e incendios que hay por los lados del Congreso, sobre todo en materia de mucho debate, de muchos temas que al país hoy le preocupan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Después de Brasil, Colombia es el segundo país de América Latina más afectado por el virus del Zika. Se acerca la Semana Santa, primera época de vacaciones del año, y viajeros y hoteleros han comenzado a prepararse para enfrentar la proliferación del mosquito transmisor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en Colombia hay 22.612 casos de infectados por el virus del Zika. Este virus, según fuentes oficiales, ya se encuentra en 205 municipios de Colombia, con un 43% en la región central del país y un 21% en el Caribe. Ante la situación, la Asociación Hotelera de Colombia mencionó qué medidas se están tomando al respecto. Es informarle a los turistas las precauciones que debe asumir para minimizar los riesgos de contagio. Para prevenir a los turistas, la entidad aseguró que se están utilizando los siguientes mecanismos. En los destinos hay información acerca de las precauciones que deben tomar los viajeros, también las aerolíneas están haciendo un esfuerzo y por supuesto en el momento del registro en el hotel, pues el recepcionista da algunas indicaciones a los turistas para minimizar ese riesgo. Sin embargo, el sector hotelero se suma al anuncio del Ministerio de Salud en el sentido de que recomienda tomar precauciones desde antes de viajar. ¿La preocupación por el Zika ha cambiado sus planes para esta Semana Santa? Le preguntamos a los colombianos en varias regiones del país. Para los bogotanos, viajar en Semana Santa sería un peligro para la salud. Uy, no, desde que yo supe, desde el chikungunya, he evitado salir a tierra caliente con mis hijos. Ya pues uno tiene que estar en todo momento con el repelente, pues cuidándose constantemente de eso, ¿ya? En Medellín, estas fueron las respuestas. Hay que viajar para otros lugares mucho más altos, donde no corra ese riesgo. Desde que yo tenga pleno conocimiento de cuáles son las medidas de prevención frente al virus, no cambiaría mis planes de vacaciones. Realmente no, lo único que estoy haciendo es que compré repelente para estar atento a que no me dé el Zika.
Finalmente, esto dijeron los habitantes de Cali. Para nada los voy a cambiar porque el zancudo de patas blancas no nos puede ganar la guerra. Pienso que hay que tomar las medidas de precaución. No hemos considerado en cambiarlo, dijimos, no, está el plan y pues medidas sanitarias de precaución habrá que tomar, pero no, estamos en firme. Protección zonas de reserva. Las autoridades ambientales, en el marco de sus competencias y con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrán declarar, reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal. Les tenemos la agenda legislativa de la semana. Frente a la problemática que vive hoy La Guajira, el secretario general del Senado, Gregorio Elhayes, realizó una visita al departamento para conocer de cerca las necesidades de esta población. Nos contó lo que vio y lo que se hará desde el Senado para contribuir a mejorar la situación. Hay hambre, hay sed, hay falta de salud. Hacer un control político riguroso, serio, de mano de las comunidades y con las autoridades locales y regionales, departamentales. El coordinador del Centro de Altos Estudios Legislativos hizo un llamado a quienes se interesan por la investigación para que se vinculen a dicho centro, que pretende brindar herramientas de apoyo a los proyectos legislativos. A los funcionarios de la entidad que tengan inquietud en el tema investigativo, desde aquí, desde el CADEL, seguramente vamos a suministrarles las herramientas que sirvan para lograr productos de carácter científico. No se pierda el próximo jueves 3 de marzo el concierto del Festival de Orquestas de Guitarras que se hará en las escalinatas del Congreso. Este evento será realizado en el marco de la campaña por un Congreso abierto y transparente que lidera el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Aquí están las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿cree usted que deben regularse las fotomultas? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @Loaiza Harrison. Las fotomultas son una violación al debido proceso porque no se corrobora la misma, por lo cual debe regularse para garantizar un debido proceso justo y no se violen los derechos. @Diego García Polo. Claro, se deben regular porque muchas veces llegan multas de algo que uno nunca cometió. @Catagato. Pienso que las fotomultas se deberían regular dentro de las ciudades, es donde más infracciones se cometen. @DigarTV. Tecnológicamente en el país no está preparado para seguir con las tales fotomultas, no es confiable. Participe en el sondeo semanal. ¿El virus del Zika ha cambiado su plan de viaje para Semana Santa? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde el Museo Santa Clara vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. @Senador Aguilar. ICBF Colombia, Defensoría Colombia. ¿Cuántas muertes por desnutrición en niños debemos esperar? Urge pronta solución. @Roy Barreras. Partido de la U respalda al ministro Aurelio Iragorri en su defensa de consumidores y campesinos ante el encarecimiento de alimentos por intermediarios. @C. López Analista. Pero que sea en serio, rápido y eficaz. Al ELN como a las FARC hay que sentarlos con resultados a negociar en Quito. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, @Velasco Luis F. Prefiero 450 millones de dólares para sembrar paz que 1.500 para comprar helicópteros. En NS Noticias, la faceta desconocida de algunos congresistas. La familia, la música y los libros están entre las pasiones del senador zipaquireño Ever Bustamante, quien conversó en su casa con Erika Plazas. Bienvenidos, pasen, esta es su casa. Oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca, hijo de don Vicente Bustamante y doña Beatriz García, es el senador Ever Bustamante, quien hoy asegura ser un humanista. A lo largo de mi vida he buscado que se desarrollen excelentes relaciones de cooperación, de colaboración, de apoyo mutuo. También dice que si de amores se trata, desde joven conquistó a las mujeres con música. Aprendí a tocar guitarra solo para dar serenatas, o sea, no aprendí sin una canción que se la daba a todas a las que creía que eran mis novias, pero realmente no lo eran, con excepción de Consuelo, a ella le canté 2. Mujer, ¿sí era así? De esta manera, durante su militancia en el M19, enamoró a su compañera y madre de 4 hijos, quienes lo convirtieron en un padre amoroso. Complicidad por el bien, complicidad por lo bueno, por lo positivo, no por lo negativo. Eso permite construir.
Por eso esa complicidad me ha permitido ser no padre, sino amigo. Un amigo de pronto cansón. Los consiente demasiado. Pero bueno, el amor no hace daño. El amor forma también. Este congresista siempre procura tener un tiempo especial con su familia. Aquí a tomar el cafecito de la mañana y de la tarde. Siempre es mucho más reconfortante el alimento de la casa. Pero además de compartir con su familia, uno de sus mayores gustos son los libros, ya que para él estos fortalecen el espíritu. Como uno tiene su propia historia, este libro le permite a uno conocer qué estaba sucediendo en el resto del mundo mientras que uno hacía su propia historia. Hoy, a pesar de que se declara un mal músico, este padre, hermano, esposo y senador nos despide con su piano. Muy bien, hasta aquí NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces.